Bienvenidos hermanos a esta nueva clase del catecismo. Hoy veremos solamente una pregunta, la pregunta número 28, pero antes de entrar en todo esto de la clase, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia está con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hasta este momento tu fortaleza, Señor, nos ha mantenido firmes. Pedimos, Señor, que tú sigas dándonos esas fuerzas para seguir adelante. Queremos, Señor, también pedir en esta hora que tu Espíritu Santo guíe, Señor, nuestro entendimiento, guíe, Señor, nuestra comprensión, que podamos asimilar lo que tu palabra dice, que podamos tener paz, que podamos, Señor, creer, tener convicción y saber, Señor, que tú eres soberano, pero que tú también eres amor y justicia, Dios. En el nombre de Jesús en esta hora pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos que está escuchando esta clase, que la bendición a través de tu palabra sea grande para nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, en las clases pasadas, específicamente el día domingo pasado, vimos la pregunta número 26 y la pregunta número 27. Aprendimos dos cosas muy importantes de estas preguntas. En la pregunta número 26 aprendimos que tenemos esperanza en Cristo, que por medio de su redención Él hace todas las cosas nuevas. Vimos el pasaje de Apocalipsis 21 del 3 al 5, que no solo gozamos aquí de una nueva vida en Cristo, sino que gozaremos de una vida eterna con Él, que estaremos con Él para la eternidad. Eso fue en la pregunta número 26. En la pregunta número 27 aprendimos que no todos los seres humanos gozan de esta esperanza, porque no todos los seres humanos han sido redimidos por Cristo. Así como algunos estamos unidos a Cristo por la fe, otros no lo están. La cuestión es que si los que estamos unidos a Cristo por la fe tenemos la esperanza de una vida eterna con Él, y para eso hay un lugar, ¿qué pasa con los que no están unidos a Cristo y que no han sido redimidos? Pues así como nosotros gozamos de salvación y tenemos la esperanza de una vida eterna con Él, también quienes no están en Cristo sufren de condenación. Pero eso no es todo. También hay un lugar asignado para el castigo eterno. Vamos a leer Juan 3:16. Juan 3:16, muy conocido por todo evangélico. De hecho, yo creo que es el primer verso que aprendemos cuando conocemos a Cristo. Vamos a leer Juan 3:16, 17 y 18. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La pregunta número 28 dice así: ¿qué le sucede después de la muerte a los que no están unidos a Cristo por la fe? Repito la pregunta. ¿Qué le sucede después de la muerte a los que no están unidos a Cristo por la fe? Y usted le pone pausa a su video, contesta la pregunta según su criterio. ¿Qué les pasará a estas personas después de la muerte si no están unidos a Cristo?
conteste. Una vez que usted contestó, según lo que usted piensa, leemos la respuesta del catecismo. Después del día del juicio, recibirán la terrible pero justa sentencia condenatoria, pronunciada contra ellos. Serán echados de la presencia favorable de Dios y lanzados al infierno, para ser penosa, pero justamente castigados por siempre. Leo nuevamente la respuesta. A quienes no están unidos a Cristo, después de la muerte, esto es lo que les acontecerá. Después del día del juicio, recibirán la terrible pero justa sentencia condenatoria, pronunciada contra ellos. Serán echados de la presencia favorable de Dios y lanzados al infierno, para ser penosa pero justamente castigados para siempre. Para siempre, eternamente. Veamos lo que dice, o analicemos lo que dice Juan 3:16, que lo acabamos de leer. Juan 3:16, 17 y 18. Considerado por muchos como el corazón del Evangelio. Estos versos nos dejan ver el gran amor de Dios para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por ese amor que Dios tiene hacia la humanidad, envió a su Hijo. ¿Pero para qué envió Dios a su Hijo? Lo envió por amor, pero ¿para qué? Dice el versículo 16, para que todo aquel que cree sea salvo. Para que todo aquel, esto ya indica un grupo de personas. Para que aquel que cree en él, en el Hijo, sea salvo. Pero ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿De qué necesitamos ser salvos? Recordando lecciones pasadas, aprendimos sobre la caída de la humanidad. Entró el pecado y bajo esa condición estamos. Después de Adán y Eva, todo ser humano nace en pecado y bajo condenación. Necesitamos un Salvador. Y por amor Dios envía a su Hijo para ser ese Salvador. Dice el versículo 17, no envía Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. No, Jesús no viene a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Ya estamos en pecado y bajo condenación. Lo que necesitamos es redención y salvación. Versículo 18. Dios está proveyendo por amor a su Hijo la salvación por medio de su Hijo. Entonces, el que cree en Él, el que cree en el Hijo, no es condenado, recibe salvación. Pero el que no cree en el Hijo, no dice será condenado. El que no cree en el Hijo ya es condenado. Recordemos que todos nacemos en esa condición. El que no cree en el Hijo ya está condenado. Entonces, la salvación solo está disponible en Jesús. Solo por medio de Jesús y de su sacrificio podemos ser salvos de esta condenación y del castigo eterno. Juan 14:6, otro verso muy conocido por todos nosotros y que también posiblemente lo sabemos de memoria. Jesús mismo hablando dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vayamos también a leer Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Romanos 5, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Romanos 5, 8 al 11. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces nosotros hemos sido redimidos, reconciliados por medio de Cristo y de su sacrificio. Rechazar al Hijo, así como aceptar al Hijo y su sacrificio, es salvación y vida eterna. Rechazar al Hijo es condenación y castigo eterno. Si para nosotros que aceptamos a Cristo y estamos unidos a Cristo por medio de la fe, hay un lugar para que pasemos la eternidad con Él, ¿qué pasa con los que mueren sin Cristo? También hay un lugar para los que mueren sin Él. Hay un lugar designado para que ellos pasen la eternidad en condenación y castigo eterno. Y este lugar se llama infierno. ¿Y por qué rechazamos la idea de que el infierno es real? Rechazamos la idea de que el infierno es real porque lo creemos incoherente. Decimos, si Dios es amor, no puede condenar a nadie. Él amó al mundo. Pero no es incoherente, porque por amor Él dio a su Hijo. Por amor Él proveyó la salvación por medio de su Hijo. Entonces la salvación está ahí, por medio del amor de Dios. Rechazamos la idea de que el infierno es real. ¿Por qué? Porque queremos que todos gocen de una eternidad con Dios. No queremos asimilar la idea de que habrá quienes tengan que ir al lugar de castigo eterno. ¿Por qué existe el infierno? El infierno existe a consecuencia del pecado. Tanto desea la humanidad estar alejada de Dios y de su voluntad y rechazar que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en una cruz para dar salvación. Tanto rechaza la humanidad eso, que por eso está el infierno designado. Entonces, si el ser humano quiere permanecer alejado de Dios y de su voluntad, ¿no es más incoherente querer pasar una eternidad con Él? Si quiere vivir una vida terrenal y temporal, alejado completamente de la voluntad de Dios y reconocer a su Hijo Jesús, ¿por qué desea una eternidad con Dios? Eso es incoherencia. Si aquí rechazamos al Hijo, si aquí rechazamos que Dios es real, entonces nos autorrechazamos para una vida eterna con Él y estamos destinados a condenación y castigo eterno. Entonces es incoherente querer rechazar a Dios aquí, pero pasar con Él una eternidad. La mentira de Satanás sigue siendo la misma que al principio. Recordemos que le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, aún
sigue poniendo esa duda en la cabeza de muchos. Dios lo ha dicho. El infierno no es real. Y para contrarrestar o para apoyar sus mentiras y contrarrestar la realidad del infierno, crea varias opciones. No, el infierno no es real. Pero mira, esto es lo que pasará. Algo pasará con los humanos, con las personas que mueren sin reconocer a Dios y a su Hijo y el sacrificio que Él hizo en la cruz. Sí, lógicamente algo les pasará después de la muerte. Pero no es el infierno. Entonces, entrega estas opciones. ¿Cuáles son? Cuando las personas mueren sin Cristo, dice el enemigo, y pone en la mente de muchos, serán absorbidos por el universo. Listo. Se volverán de donde vinieron, absorbidos del universo. Esa es una opción que entrega para decir que no hay infierno. Otra opción que da. Como Dios es bueno, entonces Él te va a dar un segundo chance después de que mueras. Cuando tú mueras, hay un lugar donde vas a tener que pasar un tiempo según sea la maldad que hiciste en esta tierra, según sea el pecado que cometiste. Pasarás ahí un poco de tiempo, mediano el tiempo o mucho tiempo según la maldad que hiciste. Pero una vez que tú purgues tus culpas y pagues en ese lugar por el pecado que cometiste, listo, vas directo al cielo con Dios. ¿Le suena eso conocido? El purgatorio. No hay infierno. Vas al purgatorio, pagas por tus culpas y después entras al cielo. Él también crea otra opción para decir que el infierno no es real. Después de la muerte, no pasa nada. No existías antes de nacer, tampoco existirás después de morir. Simplemente dejas de existir. Tu vida está aquí, de principio a fin. No había nada antes, no habrá nada después. Listo. Inexistencia total. Y la otra, que lamentablemente muchos cristianos creen, el infierno es simplemente simbólico. No es real, es simbólico. Son las opciones que el enemigo da. Contrario a toda esta mentira de Satanás, la Biblia dice que el infierno es real. Jesús habló de él. La Biblia nos muestra que así como hay un lugar asignado para quienes han sido redimidos por Cristo, también hay un lugar asignado para quienes no gozan de esa redención y han rechazado el amor del Padre que mostró en su Hijo, proveyéndonos salvación. El infierno es real, es un castigo eterno para quienes han rechazado ese amor del Padre. Históricamente, las personas han tenido problemas aceptando esta realidad. No es ahora que estas opciones nuevas para decir que el infierno no existe, no es que aparecieron ahora. Históricamente ha sido así. Pero ¿por qué tenemos problemas aceptando la realidad del infierno? ¿Por qué? Porque nos incomoda. Es más sencillo decir cuando alguien muere que está en un lugar mejor. Lo cierto es que si esa persona murió sin Cristo en su corazón, no está en un lugar mejor. No es así, lamentablemente no es así. Dice que la ira de Dios sigue sobre esas personas. Volvamos a Juan y leamos en el capítulo 3, el versículo 36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo
tiene vida eterna. La salvación solo está en el Hijo, por el amor del Padre. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La idea del infierno nos incomoda porque es más fácil pensar que cuando la gente muere ha dejado de sufrir. Pero si alguien muere sin Cristo, no ha dejado de sufrir, ha pasado a un castigo eterno por rechazar a Jesucristo y la salvación que Él provee. Imagínate el peor dolor que has sufrido en tu vida, la peor condición en la que has estado y de la que has pensado que no sales y que nunca más quieres volver a pasar. Imagínate eso. Ahora imagínate eso, sufriéndolo por una eternidad. Es una simple comparación, pero nada que ver con lo que es el castigo eterno. Específicamente los cristianos nos incomoda la idea del infierno, porque todos tenemos algún ser querido que ha muerto sin Cristo. Nos incomoda la idea de que el infierno es real, porque todos tenemos algún conocido, algún ser querido, alguna persona muy apegada a nosotros que aún rechaza a Cristo. Específicamente a quienes gozamos de redención y salvación nos incomoda la realidad del infierno, porque hay personas a nuestro alrededor que van para allá. Y que cuando les compartimos las buenas nuevas de salvación, no solo las rechazan, sino que nos agreden. Pero esto tampoco es nuevo. Veamos 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 6, 7, 8 y 9. 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Dice así: porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor. Escuche el versículo 9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué pasará con quienes rechazan el evangelio, las buenas nuevas, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió en una cruz para darnos salvación? ¿Qué pasará con quienes rechazan eso? Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Leamos Mateo 13. Mateo 13, 37 al 43. Mateo 13, 37 dice así: y respondiendo él, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, nosotros. Y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. ¿Y qué pasará? Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes.
un lugar específico. ¿Y qué pasará con nosotros? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Nos incomoda la idea del infierno porque es más fácil decir que quien ha muerto ha pasado a un lugar mejor. Nos incomoda la idea del infierno porque todos tenemos algún ser querido que está rechazando a Cristo. Pero ¿hacia dónde nos debe llevar la realidad de que el infierno está ahí esperando por muchos? ¿Qué debe de producir eso en nosotros? Nosotros que somos redimidos, nosotros que Cristo ha entregado salvación, nosotros que Él nos ha llevado de regreso al Padre y nos ha reconciliado. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta doctrina bíblica del castigo eterno? Primero, nosotros debemos de creer. No podemos crear opciones, tampoco podemos entregar fantasías ni falsas esperanzas. La Biblia dice que el infierno es real y a nosotros nos toca creerlo. La Biblia lo dice, Jesús mismo habló de ello. Si ignoramos la realidad del infierno, ignoramos también la necesidad de un Salvador y de su sacrificio en la cruz. De hacernos una fantasía de que el infierno es meramente simbólico, estamos rechazando el amor del Padre al enviar a su Hijo y que su Hijo murió en la cruz para darnos salvación. ¿Qué debe de producir en nosotros? Saber, entender que el infierno es real. Debe producir amor y agradecimiento. Amor hacia Dios, porque nos ha rescatado de ese castigo eterno. Amor hacia los demás, que no queremos que vayan ahí. Agradecimiento hacia Dios, que entregó a su Hijo para proveer salvación. Agradecimiento por esta vida que nos da y por la que nos espera. ¿Qué más debe producir en nosotros? ¿Qué actitud debemos de tener ante esta doctrina bíblica? Compartir el Evangelio. Muchos a nuestro alrededor ya han escuchado las buenas nuevas, pero hay otros que no. Romanos 10:14. Vamos a leer lo que dice Romanos 10:14 y dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Piense, ¿cuántas personas el día de ayer pudieron haber escuchado las buenas nuevas si usted les hubiera hablado? Piense, ¿cuántas personas el día de ayer a nuestro alrededor se quedaron sin escuchar las buenas nuevas porque nosotros decidimos no hablar? ¿Es difícil compartir el Evangelio? ¿Es difícil evangelizar? Tal vez sí es difícil, por burlas, por rechazo, por pena, por no saber qué decir. Tal vez sí es difícil. ¿Eso nos debe detener? No, eso no nos debe detener, porque conocemos lo que pasa después de la muerte con quienes no tienen a Cristo en su corazón. ¿Qué más debe producir en nosotros esta doctrina bíblica? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser mantenernos firmes y creciendo en el conocimiento de la palabra, creciendo en Cristo. Voy a leer 2 Corintios, el capítulo 4.
todo el capítulo lo voy a leer ahorita. Usted en la semana puede leerlo detenidamente, meditar en cada versículo, tomar notas y hacer conciencia de esto. Antes de leerlo, voy a recapitular. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta doctrina bíblica de que el infierno es real? Nosotros debemos de creerlo. La Biblia lo dice, Jesús habló de ello. No podemos ignorar esa realidad, porque ignorándolo también ignoramos el sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos vivir en amor hacia Dios y hacia los demás, y en agradecimiento porque Él ha provisto salvación. Y debemos de compartir el Evangelio, a pesar de todas las dificultades que enfrentemos cuando lo hagamos. Debemos de compartir el Evangelio para que muchos más vayan a la vida eterna con nosotros y no al castigo eterno. Segunda de Corintios, capítulo 4. Dice así: Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andado en astucia ni adulterando la palabra de Dios. Decir que el infierno no existe es adulterar la palabra de Dios. Sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, y no para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra tarea
llevar el Evangelio, para que otros gocen de esa redención y también de la vida eterna que se nos ha entregado a nosotros. Tenemos a nuestro alrededor seres queridos que no queremos ver sufrir en el castigo eterno. Entonces, cumplamos la misión para la que Dios nos ha encomendado. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor tan grande que cuando estábamos destinados a condenación, tú has proveído salvación por medio de tu Hijo. Que tu ira, Señor, ha sido retirada de nosotros por la sangre de Cristo. Pero también rogamos, Señor, por aquellos quienes sus corazones están endurecidos, sean nuestros familiares, sean nuestros conocidos, sean nuestros vecinos, que pueda resplandecerles tu luz, Señor, y que esa condenación pueda ser retirada de ellos, que puedan gozar, Señor, de la vida nueva que tú das, y que no vayan al lugar de castigo eterno. Dios, rogamos por cada persona a nuestro alrededor, rogamos por nosotros mismos, Señor, que podamos compartir tu palabra, que podamos compartir, Señor, las buenas nuevas, que podamos compartir, Dios, tu gran amor, que por medio de Cristo tú has entregado la salvación que necesitamos, el perdón de pecados y la vida nueva. Gracias, Cristo. Gracias. Amén.